no da opción a grabar, ¿no? Recién en este momento, recién en este momento veo que se está activando la grabación. Muy bien, para que ustedes tengan una forma de repasar los temas correspondientes, ¿no? ¿Me pueden confirmar si, me pueden confirmar si están viendo mi pantalla ahí con este título, Sí, con este, sí, profesor, sí se ya, puede. correcto, correcto. A ver un ratito. Esperamos a ver un ratito porque veo que están entrando varios alumnos aquí. Ajá, seguimos entrando. Bien, bien. Entonces, vamos a apreciar ahí pues algunos tópicos aquí en la ayuda que tenemos e iremos comentando, iremos haciendo las ampliaciones correspondientes sobre esto. A ver, arrancamos. ¿Qué es la balanza de pagos? Es el registro sistemático de todas las transacciones económicas entre los países. De alguna manera ya lo adelantamos, ¿no? Dice que es el registro sistemático. Si dice sistemático, quiere decir que está compuesto por varias entidades, varios sistemas, ¿no? Que entran en juego en el registro de estas transacciones, ¿no? Y habla, dice, de todas las transacciones entre los países. O sea, las transacciones públicas y privadas de un país en relación con las transacciones públicas y privadas de los otros países, ¿no? Entendiéndose como esas transacciones entre algunas, las importaciones, exportaciones, recepción de créditos o empréstitos internacionales, como la amortización correspondiente, la famosa deuda externa entra por acá, ¿no? A continuación te mostramos su clasificación. Esto es importante, entender cómo se clasifica, ¿no? Ya habíamos indicado ahí eh, saber, ¿no? Cómo se compone, cómo se clasifica, para un mejor entendimiento esta balanza de pagos. Tenemos ahí cuatro, cuatro elementos de la balanza de pagos. Comenzamos aquí con la número uno. Balanza por cuenta corriente. Ajá, la balanza por cuenta corriente, ¿no? Muy, muy utilizada en términos económicos como referencia para, para ver el asunto de las importaciones, exportaciones, los servicios y otros aspectos relacionados. Dividida en balanza comercial, de servicios, de rentas y de transferencias. 2. Balanza por cuenta capital. 3. Balanza financiera. 4. Balanza de errores y omisiones. Ajá, ahí tenemos. Lo dejamos ahí un ratito esta pantalla ahí para que ustedes puedan tomar nota ahí, anote, apunte, tome foto
Entonces tenemos ahí los cuatro tipos, ¿no? Los cuatro tipos de balanza. Eh, la balanza de pagos, o sea, esta famosa balanza de pagos, se clasifica en estos cuatro tipos de balanza. La balanza por cuenta corriente, una de las más tratadas, utilizadas, porque ahí está, dentro de la balanza comercial, están las importaciones y exportaciones, ¿no? Eh, en lo que se refiere a bienes, ¿no? Y lógicamente la balanza de servicios también. Hoy hay un fuerte tratamiento de la importación como exportación de servicios, ¿no? De 10 años a la fecha ha crecido bastante eso, ¿no? Y luego ya entran otra balanza, como esta balanza de cuenta capital, ¿no? En esencia tiene que ver con el detalle de las inversiones que tratan pues sobre los bienes de capital que pueda tener tanto la empresa privada como el Estado, ¿no? La balanza financiera, ¿no? Esto de la deuda pública, ¿no? Lo que se recibe como deuda en calidad de préstamos y lo que se va amortizando, ¿no? Y esta balanza de errores o omisiones que son una suerte de ajustes o reajustes por razones de tipo de cambio, por variación de tasa de interés o por errores de tipo administrativo que se pueden dar, ¿no? Entonces, tenemos ahí y continuamos. Balanza por cuenta corriente. Recoge las operaciones reales y rentas que se producen entre los residentes de un país con el resto del mundo. A ver, espérate, pero despacito, vamos despacito, ¿no? Ajá, ahí. Balanza por cuenta corriente, ¿no? Como ya mencioné, esta es una de las más tratadas, ¿no? Tanto por los economistas, como por la gente de negocios, como por el Ministerio de Economía y Finanzas, como por los gobernantes en general. Recoge las operaciones reales y renta que se producen entre los residentes de un país con el resto del mundo. Como personas naturales, nosotros podemos y estamos a veces importando o exportando algo, ¿no? O bien bienes o bien servicios, ¿no? E igualmente si formamos parte de una empresa como trabajadores, como directivos, también se está realizando una serie de operaciones como importaciones y exportaciones. Y así, digamos, eh, se trata pues de la balanza corriente como un concepto general. Y ya vimos que dentro de esto entra no solamente las importaciones y exportaciones de bienes, que es la famosa balanza comercial, sino la balanza de servicios hoy por hoy y la balanza de rentas, ¿no? Que abarca todo el tratamiento de esta cuenta corriente, ¿no? Vamos a dar más detalles. Este es un rush inicial, si se quiere, ¿no? Vamos a dar más detalles sobre estos puntos, ¿no? Producen entre los residentes de un país con el resto del mundo. Balanza comercial. Intercambio de mercancías con el resto del mundo, tanto compras y ventas de bienes al exterior. Ajá, de lo que habíamos adelantado de alguna manera, ¿no? Intercambio, una de estas balanzas que estamos haciendo referencia, la balanza comercial, muy referida en todo momento, ¿no? Y siempre queremos, pues, que tener una balanza positiva, ¿no? Antes de una balanza en equilibrio, que tampoco nos conviene, menos una balanza negativa, lo que queremos es una balanza positiva, ¿no? Y esa balanza positiva eh, va a encontrarse cuando las exportaciones
son mayores que las importaciones. Es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, pero curiosamente, al ser nuestro país un país en vía de desarrollo, donde nos faltan muchas cosas, tenemos poco desarrollo industrial acá y casi la mayoría de cosas tenemos que importarlo. Resulta, digamos, que siempre nuestra balanza pues, es una balanza deficitaria, ¿no? En el sentido, digamos, que las importaciones de bienes supera a las exportaciones, aun cuando nuestras exportaciones siguen creciendo, ¿no? Y hablando de exportaciones de bienes ahí, marca la pauta aquí la minería, ¿no? Somos un país minero. Nuestro plato fuerte en exportaciones no es la agroindustria, no es la fabricación, no somos un país industrializado, es muy mínimo los bienes que fabricamos y los exportamos, más bien nuestras exportaciones fuertes son las exportaciones llamadas tradicionales, ¿no? Que corresponden a la minería, ¿no? El plato fuerte nuestro es la minería, ¿no? Y la minería, así como sale el mineral, y eso es llevado al exterior y más bien después, curiosamente, ya lo compramos como productos terminados. Eso pasa, digamos, porque por la política, por la política económica que tiene el país. En otros países han ido cortando esa situación, ¿no? Recientemente iba el comentario aquí, en Bolivia, por ejemplo, gran parte de la minería, como sucede acá, está en manos de extranjeros, pero se pasó a nacionalizar gran parte de la minería y de esa forma, digamos, sacarle mayor provecho, ¿no? E incluso las empresas las empresas mineras que se han quedado en el país, Bolivia, quiero decir, eh, se han sometido a la regla del Estado. Aquí más bien en el Perú tenemos una corriente pro empresarial, pro minería, donde a la gran minería le damos todos los beneficios, ¿no? Incluso no hay control de las extracciones que hacen, ni, de, ni hay un control estricto de los envíos al exterior, ¿no? Incluso hay ¿cómo se llama esto? Una serie de beneficios en materia de devolución de tributos a las empresas, ¿no? Y ese es un eterno cuento que estamos en nuestro país, ¿no? El asunto, digamos, que no es que sea mala la minería, ¿no? La minería es un recurso que tenemos ahí, es nuestra riqueza, ¿no? Pero deberíamos poner reglas, mejores reglas, o reglas más beneficiosas para aprovecharlo de la mejor manera en provecho de nuestro país. Y cuando hablo en provecho de nuestro país, no es en provecho, digamos, de los gobernantes de turno, ¿no? Sino que eso iría pues en provecho de la salud, que hoy por hoy es tan deficiente y mucha gente está muriendo, y mucha gente, todos casi tenemos familiares, amigos, parientes, se han ido de este mundo por situaciones de falta de servicios de salud, ¿no? Entonces nos falta ahí desarrollar y podríamos, digamos, aprovechar de mejor manera la explotación de nuestras minas, eh, y insertando, digamos, ahí esos recursos a los servicios de salud, como decía, educación, seguridad, incluso justicia y seguridad nacional también, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta esos detalles, ¿no? Los países le conviene tener más exportaciones, porque se dice que las exportaciones generan valor agregado, ¿no? Y hubo un gobierno que prometió y todos pusimos atención, ¿no? El gobierno de Ollanta Humala, por ejemplo, es uno de los pocos gobiernos que ofreció, no digo que cumplió, sino que ofreció industrializar el país.
Y eso a lo que estamos en este mundo de los negocios, pues nos emocionó, ¿no? Porque industrializar quiere decir, pues, traer más inversiones al país, inversiones nacionales, inversiones internacionales que contribuyen a hacer las industrias correspondientes. Porque el hecho de, de tener industrias grandes, fuertes, competitivas, conlleva a generar fuente de empleo, ¿no? Y por tanto ingreso para la gente. Y si la gente tiene ingreso, ¿qué hace? Consume, ¿no? Y digamos ahí se concreta el círculo virtuoso de la economía, ¿no? Ingresos, consumes, otra vez se produce y se sigue consumiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Esperamos pues que un próximo gobierno ponga mucho énfasis en industrializar el país, porque con ello tendríamos mayores oportunidades para exportar, no solamente estos bienes tradicionales como la minería, sino, digamos, productos terminados, que lo hacemos, ¿no? Que lo hacemos en menor cuantía, ¿no? Como la exportación de prendas de vestir, de calzado, de software y de otros bienes, pero en cantidades mínimas, ¿no? Que para nada son competitivas a nivel mundial, ¿no? Seguimos. Balanza de servicios. Intercambio de servicios con el resto del mundo. Esto de los servicios nos compete mucho más, miren, mucho más que lo anterior. Bueno, para, para ser un exportador pues, de bienes, para ser un exportador de bienes, tenemos que tener una industria, una fábrica, ¿no? Que es mucho más difícil, grandes inversiones y todo eso. Pero esto no, mire, esta balanza de servicios, ¿no? Porque trata, digamos, de las exportaciones de servicios menos las importaciones de servicios. Ustedes van a ser profesionales de economía y como tal pueden, digamos, incursionar en el mundo de la prestación de servicios a nivel internacional, ¿no? Que hoy por hoy está creciendo fuertemente, ¿no? Al menos, y mucho más con este contexto de pandemia que nos lleva a virtualizar, ¿no? Así como yo, por ejemplo, estoy a más de o cerca de 1000 kilómetros de ustedes, tranquilamente ustedes tienen ahí cerquita, mucho más cerca Chile, mucho más cerca Bolivia, incluso de ustedes para mí, aquí a Lima, está más cerca Argentina, ¿no? Tranquilamente podrían, digamos, especializarse en algo y por ahí no solamente intentar, sino lograr prestar sus servicios, exportar servicios, ¿no? Hoy por hoy, como también lo había dicho antes, está creciendo fuertemente esta exportación de servicios a nivel mundial, ¿no? Y en nuestro país. En nuestro país está creciendo fuertemente. Hay muchas importaciones de servicios aquí en el país, como también está, digamos, poco a poco surgiendo esto de las exportaciones. Lo que pasa es que somos un país pues en desarrollo, tercermundista, si se quiere, esa es la realidad, ¿no? Y entonces esperamos que muchas veces otros hagan un emprendimiento para luego, si eso es beneficioso, recién comenzar a hacerlo nosotros, ¿no? Y eso es lo que pasa que por eso nos demoramos, ¿no? Pero seguramente ustedes que son jóvenes, como le llaman, millennials, de alguna manera tienen un espíritu más emprendedor, eh, y eso lo puede llevar, digamos, a prontamente insertarse en el mundo internacional a través de la prestación de servicios. Hay una serie de servicios que ustedes pueden hacer desde proyectos industriales hasta proyectos mineros, agrícolas, pesqueros, y en fin, cualquier, cualquier tipo de proyecto, estudio
que se puede hacer para el mundo exterior. Pero uno puede comenzar, digamos, de la parte interna, ahí donde está uno en su distrito, en su provincia, en su región, ¿no? Y poco a poco, digamos, hacer crecer eso a nivel nacional y luego solito eso te va a llevar al mercado internacional. Aun cuando tampoco nos quita que uno incursione directamente al mundo internacional por algunos contactos que se puede tener. Hoy por hoy es casi común que la gente tenga familiares en cualquier parte del mundo y entonces por ahí se puede ir avanzando en ese sentido, ¿no? Balanza de rentas. Ah, me había olvidado mencionar ese saldo de balanza. Lógicamente a la fecha, pues ese saldo de balanza de los servicios, ese saldo de balanza de los servicios. La balanza comercial por lo general es negativa. Ya lo mencioné, no somos un país que lo tenemos todo. Casi importamos más del 50% de lo que necesitamos. E igualmente la balanza de los servicios, el saldo de la balanza de los servicios, por el momento viene siendo negativa. Pero tenemos que apuntar a revertir toda esta situación. Y hablando de gobiernos ahí, tengo que resaltar algo. Cuando menciona un gobierno, no es que yo tenga acercamiento con esos gobiernos, sino que lo menciono porque es parte de la historia, ¿no? En este caso, por ejemplo, me toca mencionar este gobierno aprista, ¿no? Donde este presidente que ya falleció, Alan García, un día dijo: me propongo a superar los indicadores macroeconómicos chilenos y lo debo hacer antes del fin de mi gobierno. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Lo logró o no lo logró? Efectivamente lo logró, porque el Perú en ese periodo de aprista logró crecer a un 9% del Producto Bruto Interno, dejándolo, digamos, un tanto rezagado a los chilenos que por ahí llegaron a 6, 7%. E igualmente, nosotros trabajamos con los chilenos, ¿no? Los chilenos habrán sido nuestros enemigos, pero comercialmente estamos ahí trabajando, ¿no? Y todos sabemos que aquí en el Perú hay una serie de empresas chilenas que trabajan acá, y entonces hay una balanza entre Perú y Chile, ¿no? Siempre ha sido negativa esa balanza. Los chilenos siempre nos han vendido más, pero en esa etapa de gobierno de aprista, de Alan García, se logró revertir esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una política de gobierno que se marcó en eso, ¿no? Entonces, aquí es muy importante tener políticas de Estado que tiendan, digamos, a revertir los saldos de balanza negativos en saldos de balanza positivos. Cualesquiera que fuere, ya sea de los bienes, ya sea de los servicios, en los bienes de capital, en los créditos, en cualquiera, digamos, de estos saldos, siempre hay que procurar que al menos el saldo sea cero y en gran medida procurar que sea positivo, ¿no? Porque siendo cero estaríamos en equilibrio, ¿no? Que es bastante ya, pero en realidad uno tiene que apuntar a un saldo de balanza positivo, ¿no? Y cada vez más alto, y cada vez más alto. Eso no es tan fácil. Bien sabemos, por ejemplo, que hay una guerra, ahorita hay una guerra comercial, especialmente en este momento de la vacuna, ¿no? Es más evidente en este momento de las vacunas, esta guerra entre los chinos, rusos y americanos, norteamericanos, quiero decir, ¿no? Los norteamericanos. Y entonces cada uno saca, digamos, pecho por su vacuna, y un país chanca la vacuna del otro, y el otro chanca la vacuna del anterior, y así. Y al final, digamos, eh, los gobiernos, y a veces hasta uno le da razón por qué en el país se demora en comprar vacunas, ¿no?
porque es fuerte la competencia a nivel internacional, ¿no? Y es fuerte las fricciones que te exigen, ¿no? Eh, por ejemplo, bien sabemos que nuestro país tiene una fuerte dependencia norteamericana, ¿no? Y entonces no sé cómo, entonces hemos comprado vacuna china, ¿no? De alguna manera, algunos dicen por la afinidad de este gobierno, este gobierno actual de Sagasti, con cierta orientación izquierdista, por eso se habría decidido por esta vacuna china, ¿no? Incluso dejando de lado la vacuna rusa, ¿no? Y más bien, ya últimamente se ha revertido la situación y se ha comprado la vacuna norteamericana. Y también se está comprando una vacuna europea, ¿no? O sea, la competencia está ahí, miren. El mundo de la vacuna es un negocio fuerte. Y lógicamente ahí todo eso tenemos que importarlo, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, en el último debate que hicieron en el Canal 4 algunos candidatos ahí, y más de uno ofreció, digamos, traer la patente, ¿no? Comprar la patente, alquilar la patente o algo similar y producir acá en el país, ¿no? Lo que está haciendo, cuestión similar está haciendo los argentinos, ¿no? Y también los mexicanos, que son países fuertes aquí en Latinoamérica, ¿no? En México se está produciendo vacunas, pero claro, la patente es internacional. Igualmente los argentinos están haciendo eso. Al menos eso deberíamos intentar hacerlo acá. Y con eso le damos trabajo a nuestros médicos científicos, ¿no? Y a mucho personal nuestro, ¿no? Es una buena alternativa, ¿no? No suena descabellado, más bien suena, digamos, en sentido positivo. Y eso, en alguna medida, tendería a revertir esta balanza que estamos hablando, ¿no? Ujú. Balanza de rentas. Ingresos y pagos por rentas del capital o del trabajo fuera del país. Esto de la renta, ¿no? Ingresos y pagos por rentas de capital o del trabajo fuera del país. Renta de capital habla, digamos, de alquileres, ¿no? Alquileres. Es posible que nuestro país, como a nivel privado o a nivel Estado, alquile, digamos, una serie de bienes de capital que pueda tener, ¿no? Cuando hablo de bienes de capital, hablo de ese término que los contadores llaman, por ejemplo, activos fijos. Y que ahí encontramos, por ejemplo, terrenos, también tenemos ahí edificaciones, también tenemos ahí eh, maquinaria, equipos, unidades de transporte, muebles, enseres, ¿no? Es posible que nuestro país esté haciendo eso. Por ejemplo, aquí hay una serie de embajadas, ¿no? Hay una serie de embajadas en el país. Esas embajadas no sé exactamente si son dueños de la edificación que ocupan, aunque es posible que un privado le esté alquilando y ya estemos hablando de una renta percibida. O si fuera del Estado, el Estado le estaría alquilando y estaríamos recibiendo una renta correspondiente. Y lo mismo pasa con nuestro país. Nuestro país tiene embajadas, consulados, también, ¿cómo le llaman ahí? Mm, Hay una suerte de apoderados militares que incluso están en varios países del mundo y ocupan, digamos, inmuebles, hacen uso de maquinaria, equipos, posiblemente vehículos del país donde se encuentren, ¿no? Y entonces ahí de eso se trata esta balanza. Saldo de balanza de renta es igual la renta que cobramos o percibimos menos las rentas o alquileres, renta o alquileres que pagamos.
Ese es solamente un ejemplo que estoy mencionando, porque también la renta de capital no solamente es elemento tangible, que es lo que he mencionado, ¿no? Sino también incluye los intangibles, ¿no? Y hoy por hoy sabemos que tenemos el mundo de los intangibles, ¿no? Hoy por hoy vivimos el mundo de los intangibles. Las grandes empresas, y especialmente las empresas estas tecnológicas, que son muy fuertes, muy grandes, que tienen mucho dinero y que cotizan en las grandes bolsas del mundo, trabajan con intangibles, ¿no? Y nuestro país mismo es dueño intangible, la marca Perú, ¿no? Y así por el estilo, otras denominaciones que se pueda tener al respecto, ¿no? Hay muchos aspectos ahí que ver en esto de la balanza de rentas, ¿no? El asunto es que lo que tengamos, en la medida que le cedemos a otro y, y recibimos una renta, eso es lo que llamamos renta percibida o renta ingresada, ¿no? Y al contrario, si algo que no tenemos y lo utilizamos alquilándolo a una empresa o a un estado diferente al nuestro, estamos hablando ahí de las rentas pagadas. Se puede dar en todos los sectores esto, se puede dar de muchas formas, de muchas facetas, hoy por hoy que se busca, digamos, utilizar todo, ¿no? La tendencia es a no tener nada ocioso, ¿no? Y entonces todo hay que buscar sacarle el máximo usufructo. Y por ahí van a llegar estas rentas percibidas. También aquí lo que debemos buscar, pues, que este saldo sea positivo, ¿no? ¿No? Debería ser positivo, haciendo que la renta percibida sean mayores que la renta pagada, ¿no? Eso es lo que nos daría, digamos, un plus. Estaría generando valor en lo que tenemos, en lo que hacemos y por lo cual recibimos la renta correspondiente, ¿no? Balanza de transferencias. Ingresos y pagos obtenidos o pagados sin una contrapartida. Saldo de la balanza por cuenta corriente. Positivo igual a superávit. Negativo igual a déficit. Bueno, esto es lo que, todo esto es lo que se busca, ¿no? Todo esto es lo que se busca realmente. A ver que cuadre bien eso. Bien, ahí está. Esto es lo que hemos estado comentando, ¿no? Y que gráficamente lo podemos ver ahí. Naturalmente, un saldo positivo significa superávit, beneficio, ganancia, ¿no? Ganancia, ¿no? Y en el otro lado, estaríamos hablando de un resultado negativo y conducente a tener déficit o pérdida, ¿no? Entonces, entre la ganancia y la pérdida, nosotros debemos apostar, pues, por la ganancia, ¿no? Y que esa ganancia sea cada vez mayor, más alta posible, ¿no? Ganar 1% es algo, pero ganar 20% ya es regular. Y ganar 50% es mejor, ¿no? En términos económicos, en términos económicos, más que los términos positivo, negativo, o ganancia o pérdida, se utiliza el término superávit, ¿no? Superávit o déficit, ¿no? Y entonces se habla de una balanza por cuenta corriente superavitaria o una balanza por cuenta corriente deficitaria, ¿no? Tengamos en cuenta ahí, una cosa es el lenguaje común y otra cosa es el lenguaje técnico. A nivel económico, que es la carrera que ustedes están siguiendo, es superávit y déficit. Y siempre, digamos, los economistas
tratan en esos términos, ¿no? Balanza por cuenta de capital. Se contabilizan las variaciones de activo y pasivo de capital. Ahí está hablando de la segunda balanza. Lo anterior ha sido algunos detalles del- de la primera balanza, si cabe, que ha sido la balanza por cuenta corriente, ¿no? Y aquí estamos hablando ya de la segunda balanza, la balanza por cuenta de capital. Y dice, se contabilizan las variaciones de activo y pasivo de capital financiero entre un país y los países extranjeros. Está hablando, digamos, de activo y pasivo de capital financiero, está hablando de dinero, ¿no? Está hablando de dinero. Dinero que recibimos y que se convierte en una deuda, pasivo, ¿no? Pero si recibimos también se convierte en un activo, es un dinero que estamos recibiendo. Y que a la vez, en términos de partida doble contable, estamos hablando ahí de activo y pasivo. Uno que es debe o activo y haber o pasivo, ¿no? Porque así se habla en términos de contabilidad. Y todo esto se desprende de la famosa contabilidad nacional que vimos en las clases anteriores, ¿no? Entonces, repetimos, ahí se contabilizan las variaciones. ¿Qué quiere decir variaciones? Aumentos o disminuciones, ¿no? Si, si recibimos un préstamo, aumenta la deuda, pero también aumenta los activos, el dinero en nuestra caja, ¿no? Si pagamos la deuda, ¿qué pasa? Si pagamos la deuda, disminuye el activo y también disminuye la deuda, ¿no? Entonces, por ahí va manejándose esto, ¿no? Y dice que entre un país y los países extranjeros, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta que en el mundo financiero, no solamente están los países del exterior, ¿no? Sino también hay entidades, ¿no? Hay entidades. Hay los famosos clubes financieros, ¿no? Un famoso club es el Club de París, ¿no? Un famoso club es el Club de París. Y así también encontramos ahí otros clubes así de, de entidades que prestan tanto a particulares, empresas, como a países, ¿no? Aquí cabe recordar aquí lo siguiente, ¿no? Que si nosotros incurrimos en un pasivo de capital, estamos obteniendo una deuda externa, pero que esa deuda externa que estamos contrayendo se refleja en la recepción de un dinero, recursos para el Estado. Recientemente el país ha emitido bonos, ¿no? Ha emitido bonos y ahí hay un caso bien especial, ¿no? Bonos a más de 110 años en el caso del Perú. Extraordinaria esa emisión, digamos. Eh, Algunos han criticado porque no vamos en quedar endeudados pues por más de 100 años y no sabemos quién pagará finalmente esa deuda, si, si los hijos de usted, los nietos de usted, los bisnietos de usted, pero alguien tiene que pagar. Pero ese por un lado, ¿no? Las deudas se pagan, no hay problema, hay que pagarlo, pero el asunto, digamos que cuando un país, cuando un país emite, digamos, deudas como estos bonos a tan largo plazo, es porque macroeconomía está muy bien, está muy bien apreciada a nivel internacional. Porque finalmente esos 100 años son los que van a esperar los que compran los bonos para que se le devuelva la inversión que han hecho. Claro que en intermedio se le pagarán los intereses correspondientes, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Pero la devolución del capital o principal, dependiendo del contrato, generalmente es al final del plazo. Entonces le decía que
Y creo que con esto concuerdo con otras opiniones que también alcancé al inicio, que nosotros tenemos la suerte de ser un país de una macroeconomía muy positiva, muy adecuada. En el mundo exterior somos muy bien catalogados. El problema es acá internamente. El problema es la microeconomía, ¿no? El problema son aquí las personas, las familias, ¿no? Y tenemos entre, entre las familias, tenemos familias en pobreza y pobreza extrema. Tenemos familias con nutrición, perdón, con desnutrición, con TBC, con esto de la pandemia y otra serie de enfermedades crónicas. Pero esperemos pues que ahora que estamos a puerta de un nuevo gobierno, primero que sepamos elegir a la candidata o candidato que nosotros estimemos conveniente o de acuerdo con el conocimiento que tengamos sobre sus programas, aunque tener un programa tampoco garantiza si lo hará, ¿no? Entonces, en todo caso es cuestión de fe en un candidato o candidata, ¿no? Esperemos todo, digamos, que cualquiera que gane, digamos, primero que haga bien las cosas para poder apoyarlo, ¿no? Y que no se convierta nuevamente, digamos, en un mundo de fricciones y todo eso, ¿no? Y entonces son los gobiernos que entran al Estado peruano, son los responsables de, de hacer bien la cosa, ¿no? De, de llevar a cabo, digamos, esa macroeconomía, mantenerla así como está en términos positivos, adecuados. Y por el contrario, digamos, también, digamos, o también desarrollar el ambiente microeconómico. De una manera, no trabajar para que no vean otros, sino para beneficio de los propios connacionales, de los propios peruanos. Entonces el término contabiliza es registrarlo, anotarlo, en términos de activo o de pasivo, en términos de debe o en términos de haber, en términos favorables, activo, o en términos desfavorables, como es un pasivo, ¿no? Endeudarse no es malo, endeudarse es una forma de financiar lo que uno no puede tener, ¿no? Si el Estado, por ejemplo, no tuviera para camas UCI, para vacunas, medicinas, contrato de personal médico, tendríamos que aceptar que se endeude, ¿no? Porque es la única forma de tenerlo, ¿no? Pero felizmente por ahí todavía tenemos las reservas que nos amparan y se están utilizando esos recursos, pero también esos recursos se agotan, ¿no? Como por ahí, por ejemplo, eh, cierta candidata mencionó que entregaría nuevos bonos y mencionó un nuevo bono en agosto, casi inmediatamente de ascender, si el caso fuera ascender o entrar al gobierno, ¿no? Pero inmediatamente salieron a preguntarle, ¿y de dónde va a salir el dinero de los bonos? Si ya estamos exprimiendo, digamos ahí, exprimiendo la cosa pública, ¿no? Bueno, eso también, ¿no? En todo caso, el asunto es el siguiente, ¿no? Si el Estado, digamos, está en capacidad de entregar más y más bonos para la gente de menos recursos, en buena hora, pero siempre y cuando estos cuenten con el financiamiento correspondiente. Y recordemos que ese financiamiento de los bonos lo hacemos todos los peruanos con nuestros tributos. Cuando compramos una bebida, cuando compramos una prenda de vestir, un par de calzado, cuando compramos actualmente lo que está de moda, la mascarilla, el alcohol, los guantes, el protector, los lentes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante de incurrir en pasivos o deudas es que hay que saberlo gestionar, ¿no?
En finanzas surge una cuestión bien especial, y ustedes ya deben saberlo, ¿no? En el sentido, digamos, por ejemplo, que más que pedirle a los accionistas de una empresa, hay que procurar tener crédito de los bancos. Es decir, contablemente tener más pasivos que patrimonio neto. Y solamente se recomienda tener un buen gerente para esos pasivos o para esas deudas. Un gerente, digamos, que sepa negociar un tipo de deuda, los plazos de la deuda, la tasa de interés, la garantía que nos pidan, etcétera, ¿no? Hay que saber negociar. Ustedes saben, por ejemplo, y hablando de negociación, que curiosamente pasa en el país, ¿no? Que siempre hay un ministro, digamos, neoliberal. Siempre ponen en nuestra, como ministro de Economía, un ministro neoliberal. Porque se aduce, digamos, lo cual no necesariamente es cierto, que estos señores están insertados en el mundo internacional y que como los grandes países como Estados Unidos o Europa son los que nos facilitan créditos, ahí podemos, y son generalmente neoliberales o capitalistas, podemos, digamos, obtener, si fuera el caso, el endeudamiento correspondiente. Digo que eso es relativo porque no solamente, digamos, un economista neoliberal tiene su mundo de relaciones, ¿no? Todo profesional abarca, una cosa es el campo profesional y otra cosa es el campo político, ¿no? El campo profesional nos lleva a tener un tejido, un amplio tejido ahí de interrelaciones, ¿no? Que luego cuando uno ya entra a la política puede acortarse o puede aumentar, es cierto, ¿no? Pero no solamente los neoliberales tienen capacidad de negociación, ni conocen de políticas y estrategias de negociación, ¿no? Cualquier profesional, economista, en este caso, tiene esa formación, ¿no? Desde su universidad incluso, y que lo ha ido, digamos, forjando mucho más a través del tiempo, ¿no? Pero seguimos. Pero entre un país y los países extranjeros. Desde el saldo de la balanza en cuenta de capital, ¿no? Total entrada de capital, o sea, todo el dinero que entra, menos lo que se amortiza, ¿no? Podría decirse que esto tiende a ser positivo, pero no necesariamente, ¿no? El asunto es que, el asunto es que los países, y el nuestro podría ser el caso, que a veces tiene varios créditos. Crédito de países, crédito de los clubes estos económicos que mencioné, como el Club de París, créditos como de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros. Hay muchos organismos internacionales, ¿no? A nivel América, a nivel Europa e incluso a nivel Asia y otros continentes, ¿no? Y entonces puede ser que nosotros podamos tener en algún momento muchas más entradas, es decir, mucho más créditos que hemos recibido frente a los pagos que generalmente son periódicos, ¿no? Las deudas se pagan mensualmente en la mayoría de los casos, ¿no? Y entonces, por lo general, esta balanza tiende a ser positiva. Y la pregunta puede venir, ¿siempre debemos tener créditos? Bueno, no hay país autosuficiente. Le digo que no hay país autosuficiente, ni siquiera Estados Unidos. Estados Unidos es el país más deudor del mundo. Y ahí incluso le comento algo, ¿no?
Siempre los bonos del Tesoro norteamericano son tomados como referencia para valorar eh, distintos indicadores financieros en otros países. Se toma como referencia siempre a los bonos del Tesoro norteamericano. Pero he leído múltiples críticas a eso, ¿no? En el sentido, digamos, ¿cómo es que esos bonos van a ser tomados como estándares para el resto de países si Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, ¿no? Incluso tiene una balanza en cuenta de capital deficitaria, ¿no? Porque hoy por hoy, miren, el, el paradigma es endeudarse. Hoy por hoy el paradigma es endeudarse. Y como ya mencioné, negociar ese endeudamiento y manejarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, es cuestión de que uno aprenda a manejar esto, ¿no? Lo ideal es que se tenga acá más entradas que salidas, por cierto. Siempre va a ser así, ¿no? Siempre va a ser así. Pero no siempre vamos a estar haciendo préstamos internacionales, ¿no? Los préstamos internacionales generalmente se hacen cada 5 años, cada 10 años, por cada gobierno. A veces hay un solo préstamo un- y, y no más, ¿no? E incluso algunos gobiernos, como han pasado algunos, nunca han hecho ningún crédito por temor, digamos, a quedar mal desde el punto de vista político, etcétera, ¿no? Porque a veces no se comprende cuando un país se endeuda, eh, generalmente el chisme callejero es que está mal endeudarse, ¿no? Pero les digo, no necesariamente está mal endeudarse. Endeudarse es muy bueno. Y yo le pregunto a ustedes, y seguramente ustedes están de acuerdo conmigo, ¿vivir del dinero de otros es mejor vivir que el dinero nuestro? ¿Sí o no? Claro. Es posible que alguno de ustedes sea casado, viudo, divorciado, no sé, pero seguramente ha tenido la experiencia de vivir del suegro o de la suegra, ¿no? ¿Y acaso, pues, acaso no es adecuado seguir viviendo así? Más o menos pasa así acá, en el endeudamiento a nivel países, ¿no? Es mejor, digamos, utilizar los recursos que podamos conseguir a nivel internacional a tasas bajas de interés a largo plazo que utilizar lo poco que podamos tener. Ténganlo en cuenta ese detalle. No es malo endeudarse. Lo malo es no saber gerenciar la deuda, ¿no? Si pones ahí pues a gente inexperta, a gente sin criterio, sin capacidad de negociación, entonces toda la deuda que se obtenga va a ser eh, incorrectas, inadecuadas, ¿no? Y acá también comento lo siguiente, ¿no? A nivel internacional los créditos son bien baratos y los estados pueden adquirir esos créditos. Lo que no podemos somos nosotros, las personas naturales. Tampoco pueden hacerlo nuestras microempresas, ni siquiera nuestras pequeñas empresas, ni siquiera las medianas empresas. Las grandes empresas sí lo están haciendo, pero por el hecho de estar enlazada con grupos financieros, ¿no? Por ejemplo, es un hecho que esta empresa, por ejemplo, Alicor, Gloria, que está más cerca a ustedes por ahí, en Arequipa, y seguramente algunas empresas de ese nivel ahí en la región, obtiene créditos internacionales, ¿no? Y a nivel internacional, por ejemplo, se habla de la tasa, anoten esta, tasa LIBOR. Esta tasa LIBOR, por sus siglas en inglés, hace referencia a la tasa promedio del mercado de Londres, y que como menciono, promedio es algo de 6-7% al año. En cambio acá
una persona natural pues se endeuda a través de una tarjeta de crédito a 120, 200%. Imagínense, miren, esa diferencia que podríamos conseguir, ¿no? Y a propósito, un candidato por ahí que está de puntero incluso, ha, ha- ha ofrecido, digamos, abrir, digamos, el mercado bancario, de modo, digamos, que venga más competencia, más bancos, ¿no? Porque en realidad, desde la óptica neoliberal, pues, a mayor competencia, menores precios. Y cuando hablamos de precios en finanzas, en economía, estamos hablando de tasa de interés, ¿no es cierto? Bueno, no digo que está mal, eso está muy bien, esa parte, ¿no? Está muy bien. Acá, por ejemplo, hay abuso de los bancos porque solamente no más de cuatro grandotes se disputan el mercado, ¿no? Y si ese mercado lo disputaran 20, 30 bancos y bancos competitivos y obtendríamos créditos a menores tasas, ¿no? Bien, ya mencioné la tasa LIBOR, anote, ¿ah? Tasa LIBOR a nivel internacional. A nivel internacional también tenemos la tasa Prime Rate. Se escribe como Prime Rate, Prime Rate, Prime Rate, Prime Rate, ¿no? Esta tasa norteamericana, ¿no? La Prime Rate es una tasa norteamericana y también está ahí en promedio entre 6 y 7, muy similar al mercado de Londres, ¿no? ¿Y por qué está muy similar? Por la competencia, ¿no? Porque si está más alta, el mercado de Londres le va a ganar, ¿no? Y si por el contrario la prime rate es menor, el mercado norteamericano va a ser más requerido por los inversionistas propios de ese país o los internacionales, ¿no? Debemos tener en cuenta esos detalles. La tasa, lo que encarece, digamos, un crédito, primero es la tasa y después el conjunto de aspectos administrativos que conlleva, ¿no? Acá en nuestro medio, por ejemplo, y, y, y seguro se da también a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos el cobro acá nos cobran la tasa que le llaman la TEA, ¿no? Anoten eso, TEA, tasa efectiva anual, ¿no? La TEA. La TEA hace referencia a la tasa efectiva anual, pero los bancos no te cobran la TEA, o mejor dicho, te cobran la TEA, pero algo más. La TEA y algo más. Te cobran la TEA y algo más. Y ese algo más se llama técnicamente gastos vinculados. Y que la TEA más los gastos vinculados hacen la TCA. Y que esto TCA se, se traduce o cabe o refleja, son las siglas de tasa del costo efectivo anual. De modo que la TCA está compuesta por el interés más los gastos vinculados. ¿Qué gastos vinculados? Ahí viene. Es un número a veces bastante, pues un conjunto de datos bastante numeroso, ¿no? Arranca, digamos, por ejemplo, con el seguros, ¿no? Cuando es persona natural, el seguro de gravamen, por ejemplo. También seguros, un seguro de tarjeta, seguro de, de, de- de flujos de dinero. ¿Qué más? Gastos administrativos, comisiones, portes, mantenimiento de cuenta, comisiones, dije, ¿no? Hasta conteo de dinero, en algunos casos estuvieron cobrando, ¿no? Por ahí hubo una protesta y ya dejaron de cobrar. Incluso dejaron de cobrar, pero a cantidad de menos de 30.000, me parece. Cuando es más de 30.000 ya comienzan, para contar todo ese dinero te cobran.
Claro que es soporte, seguro, comisiones, son tasas pequeñas, ¿no? Pero que en conjunto hacen, eh, inflan, ¿no? Inflan, digamos, finalmente la tasa, el costo efectivo anual que tenemos que pagar. Y es un hecho que lo mismo se da a nivel internacional. Ese 6% que les hablaba de la tasa LIBOR, más la tasa LIBOR y también la tasa Prime Rate, es posible que se convierta en un 10-12% por estos gastos vinculados que entran en juego, ¿no? Los activos se pueden dividir en tangibles e intangibles. Los ¿Cierto? tangibles pueden ser tierras y recursos y los intangibles patentes y marcas. Balanza financiera. Recoge todas las entradas y salidas de capital del resto del mundo. Ujú. Recoge todas las entradas y salidas de capital del resto del mundo, balanza financiera, ¿no? Exportaciones de capital, importaciones de capital. ¿Qué cosa significa ese término de capital, ¿no? Viene de capital, ¿no? Viene de capital. Y eso viene de capital, solo viene de carácter duradero, tangible o intangible, ¿no? Y que se busca, digamos, que sea positiva, ¿no? No siempre lo es, pero hay que procurar que sea así, ¿no? Saldo de la balanza financiera. Entradas igual a superávit, salidas igual a déficit. Ujú. Balanza de errores y omisiones. Abarca lo que se conoce como el capital no determinado y es un ajuste por la discrepancia estadística de los datos. Los posibles Esa balanza de errores, pues son algunos ajustes que tienen que hacerse en algún momento, ¿no? errores surgen de los siguientes ajustes. La contabilización de determinados suministros a medios de transporte. A ver, vemos bien ahí, Transporte. muy rápido lo pasó aquí el amigo. Espérate, amigo. Los posibles errores surgen de los siguientes ajustes, ¿no? La contabilización de determinados suministros a medio de transporte, especialmente combustible, que no esté registrado en mercancías, sino en la rúbrica de servicios, ¿no? Toda una serie, digamos, de suministros que puede acarrear el, el flete, ¿no? El flete de traer o llevar bienes de un país a otro. Suministros a medios de transporte. La contabilización de algunas mercancías de naturaleza diversa que no recoge la estadística aduanera. La valorización de productos de temporada al recoger el importe efectivo de la liquidación que recoge la estadística aduanera y los valora como un precio estimado. O sea, está hablando ahí de todos los elementos que no están en las bolsas anteriores. Todo lo que no entra en las bolsas anteriores debemos considerarlo en esta parte de los errores, en la bolsa de errores, ¿no? Gracias. Ajá. Gracias, gracias aquí al amigo que nos ha facilitado este trabajo. A ver, vamos con ustedes. A ver, ¿ustedes tienen algún comentario? ¿Algún comentario? Estos puntos que hemos ido avanzando el día de hoy, por favor, con todo gusto. A ver, vamos a hacer alguna preguntita por acá. Vamos a ver. ¿Qué me Profesor, dice? Dime, dime, yo dime, quiero Marjorie. hacerle un comentario. A ver, adelante, adelante, con todo gusto. Si bien es importante la balanza de pagos es muy importante ya que refleja la economía de un país, de un determinado país.
Esta está reflejada en sus diferentes clasificaciones, como ya lo hemos visto en el video. Está en la balanza de pagos, la balanza con cuenta capital, la balanza financiera, las de errores y omisiones, ¿no? Solo eso, profesor. Gracias. Claro, correcto, gracias, muy amable. Sí, sí, es de lo más importante, digamos, porque abarca, digamos, todos los temas relacionados con el mundo exterior, ¿no? Eh, de todo lo que hace un país en relación con el mundo exterior, ¿no? Y en eso está pues la transacción de bienes, como de alguna manera decía acá la señorita, las transacciones de servicios. El término transacción debe incluir tanto comprar como vender, ¿no? Y también de los flujos de dinero, también los flujos de dinero que entran y que salen del país, ¿no? Y de los bienes de capital que entran y salen del país, ¿no? O sea, todo es un mundo de interrelaciones, ¿no? Esto no incluye lo que pasa internamente, ¿no? Sino en relación con el exterior, ¿no? Bien, seguimos, ¿ah? Seguimos ahí. Dice que seguimos presentando acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Por favor, me confirman. Dice que es la balanza de pagos. ¿Me confirma ahí, por favor? No, profesor, no se puede ver. Ya, correcto, gracias. Debe ser por... Nuevamente tengo que entrar, tengo que salir del anterior y volver a entrar con esta. Correcto, gracias, muy amable. Ujú. Ahora sí, debemos estar compartiendo esto. Bien, vamos a ver. ¿Qué más comentarios? Lo que hemos visto es una forma de ver las cosas, pero hay muchas formas de ver y analizar. Mientras uno, digamos, tenga la oportunidad de ver más la teorización que existe sobre este tema, es mejor, ¿no? Hoy en día, todos los países del globo terráqueo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Las operaciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo se recogen en la balanza de pagos. Pondremos en los platillos de la balanza dos conceptos. El dinero que gana un país gracias a las exportaciones o a los ingresos por préstamos e inversiones al extranjero se registra en datos positivos. Estarían en un platillo de la balanza. El dinero que un país gasta en el extranjero, como las importaciones o la inversión exterior, se registra como datos negativos. Pondremos estos datos sobre el otro platillo de la balanza y veremos hacia dónde se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior, la negativa o la positiva. Interesante esto. Vale la pena repetirlo. Atentos, ¿eh? Hoy en día, todos los países del globo terráqueo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Las operaciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo se recogen en la balanza de pagos. Pondremos en los platillos de la balanza dos conceptos. El dinero que gana un país gracias a las exportaciones o a los ingresos por préstamos e inversiones al extranjero se registra en datos positivos. Estarían en un platillo de la balanza. El dinero que un país gasta en el extranjero, como las importaciones o la inversión exterior, se registra como datos negativos. Pondremos estos datos sobre el otro platillo de la balanza y veremos hacia dónde se inclina. Esto no... Entonces ahí tenemos ahí todo lo que, de alguna manera, todo lo que entra o es favorable y todo lo que sale y de alguna manera es desfavorable. Desfavorable, digamos, entre comillas, ¿no? Porque importar no necesariamente es desfavorable, ¿no? Importamos todo lo que necesitamos, ¿no? Y si sale dinero por una inversión exterior es porque el país o los privados nacionales están
están explotando alguna riqueza en cualquier país y están obteniendo recursos, ¿no? Y eso no es malo, ¿no? No necesariamente malo. Simplemente la comparación, digamos que algo, digamos que resulta positivo y otro, de alguna manera, bueno, digamos que, como dice aquí el amigo, son dos platos o platillos, ¿no? Uno, digamos que corresponde a los ingresos que pueda tener el país en general y otro a las salidas o egresos que pueda tener también. Lo que se busca, digamos, en términos generales, es que el lado este que está al lado derecho, al lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo sea mayor que el lado derecho, ¿no? Por eso, digamos, este signo más. Ese signo más está como sinónimo de superávit, ¿no? Debería ser, para que un país esté en buena situación, debería estar, digamos, ese platillo debería ser más favorable al país. Ah, algo que, algo que me olvidé comentar en el video anterior, y aprovecho hacerlo en esta oportunidad, es que mucha de esta contabilidad, como se ha dicho, todo esto se lleva en cuenta, ¿no? Y las cuentas son manipulables. Ojo allá, son manipulables. Y podría ser el caso, no digo de nuestro país, ¿eh? Que podría ser de algún país que aparente estar bien cuando realmente está mal. Y ahí, por ejemplo, voy a comentar el caso chileno, ¿no? ¿Qué pasa con los chilenos? Los chilenos se consideran, ¿no? Como que son los abanderados de América Latina, como el país más exportador, el país más desarrollado industrialmente, el país que más presta servicios, el país, digamos, incluso le llamaban en algún momento la estrella de Latinoamérica, ¿no? Y hemos visto últimamente que en dicho país ha habido una serie de protestas. ¿Y por qué aparecen esas protestas? Porque justamente eh, todo eso lo que se decía era, digamos, solamente una forma, un disfraz de su economía. Su macroeconomía aparentaba estar bien y adentro la microeconomía estaba hirviendo, ¿no? El año pasado, sí, sí, muy cerca de esto de la pandemia, por enero, febrero, creo, hubieron serios movimientos sociales en Chile, ¿no? Por salud, educación, alimentos y una serie, agua, desagüe y una serie de cosas que uno pensaría, digamos, que un país que se aducía desarrollado no lo tendría, ¿no? Pero sin embargo los problemas estaban ahí, ¿no? Incluso ahorita hay un fuerte rechazo a la corriente capitalista de Piñera, ¿no? De Piñera, ¿no? El actual gobernante, ¿no? Y hay una fuerte tendencia a ir al lado socialista, ¿no? No sabemos qué pasará. Y Chile también, casi paralelamente a Perú, va a tener elecciones, ¿no? Y entonces el mundo, digamos, está así. Ya los pueblos ya no soportan, digamos, los engaños que puedan hacer sus gobernantes, ¿no? Ya no soportan los maquillajes. Y también vale ser oportuno aquí para aclarar, como hace un momento he dicho, nuestra macroeconomía peruana para el mundo exterior está muy bien, pero nosotros sabemos que internamente no está bien. Nuestra macroeconomía no está bien. Nuestra microeconomía está, digamos, peor, muchísimo peor, pues. Y tenemos que decirlo, ¿no? Tenemos que decirlo, mejor aún si esta es una clase donde uno debe saber la verdad, ¿no? Hay muchas cifras que se manejan, que se maquillan aquí, ¿no?
Bien sabemos que ni siquiera sabemos el real valor del Producto Bruto Interno, como estuvimos comentando en las clases anteriores, con tanta informalidad e ilegalidad que existe. Y es posible que gran parte de las importaciones que vienen al país entren por contrabando. Y ese contrabando no entra, digamos, a la cuenta contable como se ha venido diciendo. Lo que entra a la cuenta contable es todo lo que pasa por aduanas. Y lo que está fuera de las aduanas es contrabando. Y bien sabemos que ustedes ahí en el sur, al costadito, ahí en Puno, tienen ahí eh, ese fenómeno que le llaman la culebra, ¿no? La culebra, que son cientos de vehículos que por las noches aparecen entrando con millones de soles en bienes de contrabando, ¿no? De contrabando. Y lo mismo se da por el lado de Tacna. Y ni qué decir, pues, nuestras fronteras son en realidad una coladera, ¿no? Así como los venezolanos aquí entran y salen cuando quieren, igualmente eh, estos contrabandistas entran y salen así. En, en, en Tumbes tenemos ahí una frontera que incluso está más abierta que otra, ¿no? Donde es normal hacer contrabando, ¿no? Es normal hacer contrabando. Y somos un país que tiene muchas fronteras, ¿no? Imagínense cuántos, caminos de entrada de, de estas situaciones podrá darse, ¿no? En esa frontera con el Brasil, por ejemplo, ¿no? Muy extensa, ¿no? Madre de Dios, cuánto de oro saldrá, digamos, esto del Cusco mismo, de Puno, de Madre de Dios, u otros departamentos ahí en forma, digamos, sin los controles necesarios, ¿no? Nuestras fronteras son una coladera, como coladera de nuestras cuentas correspondientes, ¿no? Eh, lo que estamos diciendo es lo que debería ser, ¿no? Pero sabemos que esa es la realidad, ¿no? Incluso hay gobiernos que están predispuestos a mantener esta situación. Ni siquiera hablan de una política de fronteras. Y generalmente la frontera tenemos, excepto Tacna, que más o menos está desarrollado, sin embargo, en otras partes del país está totalmente abandonado. Una vez fui por el norte, acá a Tumbes, a la frontera ahí en Huaquillas, que le llaman, y era pues parecía, digamos, un chiquero, ¿no? Solamente lo bonito era el puente, pero los contrabandistas no pasan por el puente, no pasan a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y por ahí parecía un desagüe con fuertes olores y todo, pero la gente, digamos, por entrar con su mercadería, por entrar o salir con su mercadería, no le importa eso, ¿no? Está totalmente abandonado, no hay nada de desarrollo. Por el lado peruano, en el lado ecuatoriano, de lo mejor, ¿eh? Una tremenda ciudad de ahí, y tremendamente comercial. En realidad debería haber una política de fronteras, ¿no? De desarrollo de fronteras, que eso nos ayudaría a eliminar de alguna manera el contrabando, ¿no? Que es muy, muy fuerte en el país, ¿eh? Y esto viene de antes, ¿no? Yo recuerdo haber leído un libro parece que se llama Agustín Aya de la Torre, ya me olvidé el nombre, pero es un Aya de la Torre, ¿no? Agustín Aya de la Torre creo que es. Él tiene un libro así de contrabando, así se llama Contrabando, ¿no? Y ese libro tiene ya como 40 años, algo así, 40, 30 años, ¿no? Y esa realidad que cuenta ahí en ese libro es similar a la que está ahorita, ¿no? No ha variado casi nada, ¿no? Y siempre una coladera en Tacna, en Desaguadero, esto que mencioné ya en Tumbes, por la parte de Madre de Dios, y ni qué decir, pues en Iquitos, Pucallpa y todo eso, ¿no? Solamente no hay nada una frontera donde
donde casi no hay es en la frontera aquí que tiene Cajamarca, por ejemplo. Al norte, bueno, Cajamarca, no, perdón, ahí me equivoco. Más bien es Rodríguez de Mendoza, ¿no? Rodríguez de Mendoza, que es que está en la frontera, ¿no? Y entonces ahí Rodríguez de Mendoza, Amazonas, Rodríguez de Mendoza, por ahí sí es puro cerro, ¿no? Casi no hay, digo, casi no hay, ¿no? Pero sí hay conexión con el país ahí, Ecuador, ¿no? Incluso vi un reportaje que en esa zona que es inhóspita, sin embargo, los ecuatorianos estaban bien desarrollados. Tenían, digamos, pequeños negocios, es cierto, pero tenían colegios, tenían agua potable, desagüe, ¿no? Y en el lado de Perú, solamente peñascos, vegetación, caminos inadecuados y todo un abandono. Bueno, entonces tenía que decir ese comentario porque no podemos engañar, pues, que tanto en otros países se miente como en nuestro país. Simplemente para mantener, digamos, para mantener con una calificación. Así es. Ustedes saben que los países se califican. O también para reducir el famoso riesgo país, ¿no? Para reducir el riesgo país o para ser calificado para un crédito internacional, hacen aparecer que la macroeconomía peruana es de la mejor, ¿no? Y no es así, ¿no? Lo estoy demostrando. Lo estoy demostrando. Y ustedes saben, viven ahí en la zona y habrán visto, digamos, ahí cómo entran o cómo salen, no solamente entran, sino cómo salen, digamos, una serie de importaciones que, bueno, que no constituyen importaciones, no, más bien son contrabando, porque importaciones o exportaciones es siempre y cuando pasen por las aduanas del país, ¿no? Aun cuando en Desaguadero hay una aduana, ¿no? Pero la aduana estará en un lugar, pero a la izquierda, a la derecha, hay muchos formas, ¿no? Y el peruano en eso ha desarrollado una picardía, ¿no? Una maña para hacer eso, ¿no? No le gusta, digamos, vivir en la legalidad. Tiende, digamos, primero a ser informal y termina, digamos, en la ilegalidad, como es el contrabando, ¿no? El contrabando es un delito. Sin embargo, ¿por qué no se castiga en el Perú el contrabando? ¿O qué contrabandista está preso? Hay una serie de contrabandistas que son pequeños contrabandistas, que hacen eso para vivir, digamos, ¿no? Por necesidad, ¿no? Pero detrás de los grandes, de la culebra, como mencionaba, están grandes empresas nacionales. Grandes empresas nacionales, que por el momento no voy a mencionar, pero están grandes empresas nacionales y que corre fuerte dinero en las instituciones de la justicia ahí para que nadie denuncie. Los abogados calladitos, nadie se atreve, digamos, a denunciar. Los fiscales no ven, no escuchan. Los jueces menos. Los jueces, si un fiscal no denuncia, el juez no hace nada, ¿no? Y así están las cosas, ¿no? Seguimos. Nos indicará cuál de las cifras es superior, la negativa o la positiva. Existen muchos tipos de intercambios. Por ese motivo, se distinguen tres tipos principales de balanza. Aquí habla de tres, ¿eh? La balanza por cuenta corriente. En ella se incluyen pagos que ese país hace a un país extranjero a cambio de mercancías, servicios, trabajos. B. La balanza por cuenta de capital. Aquí se registran las ayudas que llegan del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros, terrenos, instalaciones. C. La balanza por cuenta financiera. En esta se recogen los préstamos que pide ese país al extranjero, o las inversiones, depósitos y similares que los países extranjeros efectúan en este territorio. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. En términos más técnicos, si el saldo de un tipo de balanza es positivo, se dice que esa balanza está en superávit. En el caso de saldo negativo, se dice que la balanza está en déficit.
Lo que buscaremos no es el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí sola. Es decir, no buscaremos que estas tres balanzas tengan sus dos platillos a la misma altura entre sí, pero sí buscaremos que la inclinación que presenta una de las balanzas compense la que presentan las otras dos, o que dos de ellas compensen a la tercera balanza. Veámoslo de forma más concreta. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más fondos de los que dispone, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario convertir en positiva la balanza financiera. Volviendo a esos términos técnicos, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente y en la de capital, buscaremos el equilibrio con un superávit en la balanza financiera. Por el contrario, si un país vende más de lo que compra, significa que ese país acumula más riqueza de la que gasta. En ese caso, puede prestar a otros con el superávit generado. A cualquiera que preguntes por el futuro, te dirá que no es adivino. Sin embargo, podemos hacer pronósticos si sabemos observar los signos del presente. La balanza de pagos es muy útil para lanzarte estos signos. Gracias a ella somos capaces de diagnosticar el estado de la economía en ese momento concreto y así decidir qué hacer con nuestro dinero. Ajá, muchas gracias aquí al ingeniero. Ahí está, este amigo que español, ¿no? Porque ahí el mapa que muestra es el mapa de España. Y también por el habla que tienes y la moneda que está de fondo es el euro, ¿no? Entonces, tiene ahí, nos habla ahí de tres tipos de balanza, ¿no? A diferencia de antes que habíamos mencionado cuatro, ¿no? Bueno, son formas de ver, ¿no? Son formas de ver las cosas, ¿no? Y todas son válidas, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a hacerle algunas preguntitas a ustedes acá. Vamos a hacerle algunas preguntitas a ustedes. Por favor, como dicen, lápiz y papel. Anoten. Primera pregunta. Por favor, primera pregunta. Esto lo van a enviar a mi correo, que lo voy a indicar ahorita. La pregunta lo voy a escribir aquí en el chat, ¿eh? Mm, bien, bien. Entonces ahí tenemos 75 preguntas para que contesten ahí en forma simple, precisa, nada más de lo que han ido captando, por favor. Trate de no copiar, pues, el concepto de la red, sino que ponga lo que ha ido comprendiendo, ¿no? Y entonces ustedes lo van a enviar aquí a este correo. Ahí está el correo.
dr. No es raya, dr. Domingo Hernández Celis, todo junto ahí, @gmail.com. También estoy poniendo en el chat cómo deben poner el archivo. Nombren así de su archivo, sus apellidos, nombres, lógicamente taller 1, economía. Y también en el asunto del mensaje, también consideren así igualito. Esos datos dice tenerlo en cuenta para nombrar el archivo y también para el asunto del mensaje. Clarito. Buena pregunta ahí lo que está haciendo David Molina, ¿no? La pregunta es para ahorita. El trabajo es para ahorita. Permitir hasta las 22 horas. Pero está muy bien.
La pregunta no está, no habíamos indicado, ¿no? La pregunta también está en el WhatsApp, ¿no? Con su foto correspondiente. A ver quién la visita. ¿Qué fue? ¿Por qué llega recién? Hablando de llegar, hay que pasar la lista, ¿no? Vamos a ver. Mientras ustedes van avanzando ahí, vamos avanzando con la lista. Micro, taller, economía, taller, taller 16, ¿cómo es esto? Ya, 16, 16, falta la clase del 18, ¿no? A ver, vamos con la lista. Atento, por favor. Aimituma. Aimituma. Nada.
Atento con la lista, por favor. Bellota. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Vamos con Calla Piña. Presente, profesor. Muy amable. Carrión. Carrión. Presente, profesor. Muy amable, gracias. Chauca Álvarez. Presente, profesor. Bien, bien, bien. Cuba. Cuba Illa. Presente, profesor. Presente. Gracias, gracias. Presente. Delgado. Sí, Delgado. Presente, profesor. Gracias. Guamán. Bueno, Guamán Caguana. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Sigo. Guamán Peralta. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenas. Sigo con Guamán Roca. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Justiniani, ¿no? Justiniani Meléndez. Presente, profesor. Gracias. Llanos Carrión. Llanos. Hay un micro abierto ahí. Apáguelo, por favor, ahí. Por eso sale él. Ya, ahora sí. Ya, Llanos no está. ¿Dónde está Llanos? Mejía Tapia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Molina Álvaro. Está ahí, ¿no? Molina. 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 Presente, profesor. Presente. Gracias. Presente. Morocoya. Sí. Morocoya. No está. Seguimos. Palomino Velázquez. Presente, profe. Gracias. Paniagua. También vi a la señorita Paniagua, por ahí la vi. Gracias. Pilco Illa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Gracias. Quispimaye. No está. Y no está. Seguimos con Salas. Sala Bravo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Gracias. Sánchez, barra el perrito. Sánchez Quispe, Narda. Nada. Seguimos por acá con Silva, perdón, aquí. Sí, también, Silva Humérez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas, gracias. Solís Tarco. Solís, nada. Tocre, Asa. Toque, por favor, a ver, Toque, nada. ¿Dónde está Toque? Vargas Cáceres. Buenas noches, profe. Presente. Gracias. Villarroel Taipe. La vi por ahí, o lo vi. Presente, profesor. Sí, Buenas claro. noches. Gracias. Bien. A ver, por si acaso de repente apareció por ahí Aimituma. Naranjas. Por acá. Llanos Carrión. Nada. Seguimos con Morocoya Guamán. Sigo con Quipimaye. Sánchez Quispe. Nada. Seguimos aquí con Solís Tarco.
Tocre, no están. Entonces, cerrado, oleado y sacramentado. Aun cuando si por algún motivo alguien que está asfalto puede justificar posteriormente, no hay problema, no hay problema. Aquí no estamos para hacerle daño a ustedes, por el contrario, estamos para incentivarlos, para que ustedes saquen adelante esta asignatura, su ciclo, su carrera, ¿no? Y sigan por los siglos de los siglos. Si alguien se anima a ser mi delegado, delegada, me avisa. Acá tenemos alguien me ha escrito acá. Estoy en clase con celular y me es difícil. Pero ¿quién eres, pues? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Siempre que reporten ahí pongan su nombre. Acá me ha escrito un alumno. Me dice que está en la clase, pero no me dice quién es. A ver, estoy esperando que se reporte ahí. Nada, no quiere. Está concentrado ahí, está buscando en el Google. Ya. Está buscando en el Google. O no busques la respuesta en el Google. Ya. Mejía, ¿no? No he leído ningún Mejía. A ver, vamos a ver. Ok, Mejía. ¿Quién es Mejía? A ver. Ya lo saqué esto. Pero vamos a entrar nuevamente. Aquí apoyamos a los alumnos. Asistencias. Por acá tenemos Economía Internacional. Estoy entrando ahí. Mejía, ¿no? Mejía, Mejía. Ya, ya, acá está Mejía. Está bien, está presente. Está presente. Mejía, no te preocupes, está presente. Bueno, por ahí me voy despidiendo de ustedes. Tengo que salir, marcar salida y todos los detalles que conciernen a finiquitar la clase, ¿no? Me envían, por favor, traten de enviarlo antes de las 22 ahí en el correo que están indicado. Si por si acaso no se dieron cuenta, aquí está el correo. Nuevamente, fíjense, por favor, ahí. Ahí está el correo. Bien, de esa forma, digamos, damos por terminado la clase de día de hoy, 23, ¿no? 23 de marzo del año 2021, Economía Internacional. Gracias, buenas noches, ¿eh? Buen día. Hasta la próxima clase, profesor. Buenas noches. Gracias. Hasta la siguiente Hasta la clase, siguiente profesor. clase, profe. Cuídese. Gracias.